Gloria al Señor, amados hermanos, les saluda la hermana Gloria Paredes de Reflexiones Cristianas. Bienvenidos y bienvenidas a su canal donde compartimos la palabra del Señor con el único propósito de alcanzar muchas vidas y bendecirlas a través de esta herencia poderosa que es la palabra de nuestro amado Señor y Dios. Esta palabra que nos guía en el camino correcto, que es lámpara a nuestros pies, como dice su palabra, ¿sí? Así que el día de hoy pues quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Gloria a Dios. Voy a leerlo nuevamente, ¿sí? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Si alguna vez te has preguntado qué es el pecado, cuál es el concepto real del pecado según la palabra del Señor, pues el pecado es infracción de la ley, es decir, no cumplir la ley. En otras palabras, no hacer la voluntad de Dios, porque la ley es la palabra de Dios. La palabra de Dios es ley para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, el pecado, en pocas palabras, pues, amados hermanos, es la desobediencia a la voluntad de Dios, es esa separación que hay entre Él y el hombre pecador, entre Dios y el hombre que no quiere cumplir su perfecta voluntad, ¿no? Gloria al Señor. También podríamos definir, conforme a la palabra del Señor, que el pecado es cualquier pensamiento, también palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Porque no es solamente no hacer lo que Dios quiere, sino pensar contrariamente a lo que Dios quiere también es un pecado, porque sabemos que nosotros somos el fruto de nuestros pensamientos. Lo que pensamos, eso somos nosotros. Lo que pensamos es lo que ejecutamos. Vivimos según nuestros pensamientos, vivimos según nuestros principios, ¿verdad? Vivimos según nuestros valores. Pero la palabra del Señor nos hace un llamado a vivir no conforme a la manera en que hemos sido criados o enseñados, sino conforme a su voluntad, es decir, a los principios, valores y virtudes de la palabra del Señor. Cuando nosotros desechamos esta voluntad de Dios y vivimos una vida conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestro razonamiento, estamos rompiendo la ley, estamos violando la ley, estamos infringiendo la ley, que en este caso es la voluntad de Dios. Como consecuencia entonces de esta infracción, pues nos separamos de Dios y esto afecta realmente nuestras vidas, porque nosotros hemos sido creados para estar unidos a Dios, porque como dijo alguien por allí, nuestro hábitat natural es la presencia de Dios. Debemos estar continuamente en la presencia de Dios, debemos vivir bajo la voluntad de Dios, debe ser el Espíritu Santo la guía de nuestras vidas, debemos estar conectados continuamente con el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Amados hermanos, el pecado, el incumplimiento de la voluntad de Dios rompe nuestra relación con Dios. Es por eso que siempre yo les he comentado que no basta con que podamos leer la Biblia, con que podamos hacer una oración, con que compartamos versículos de la Biblia de repente a través de las redes sociales, o decir yo soy cristiano, o decir yo amo a Dios, porque eso es solamente como la cereza del pastel, es la parte superficial, lo que se puede ver exteriormente, pero realmente hacer la voluntad de Dios es vivir conforme Él lo ha dicho en su palabra. Como dije hace un momento, bajo sus valores, bajo sus principios, bajo las virtudes que Él ha estipulado, que Él ha dejado escrito en su palabra. Por algo nos ha dejado su palabra y tenemos la responsabilidad de conocerla para poder vivir a la luz de la palabra, ¿sí? Entonces, amados hermanos, tengamos mucho cuidado de no cumplir la voluntad de Dios. Si bien vamos a equivocarnos y vamos a cometer errores porque tenemos limitaciones, porque somos humanos, porque estamos sujetos a sentimientos y emociones, sí, eso es verdad. Pero prontamente, apenas el Espíritu nos redarguye que hemos errado, que hemos cometido una infracción de la palabra de Dios o que no hemos cumplido lo que el Señor quiere, inmediatamente, sin esperar más, tenemos que ponernos de rodillas a pedirle perdón al Señor, a reconciliarnos con Él, a reconocer que nos hemos equivocado
y que solo Él es fiel, justo y verdadero, y que solo Él puede darnos perdón a través de la persona de Jesucristo. De otra manera, si no andamos conforme a su perfecta voluntad, no tendremos una relación con Dios. Nosotros podremos haberlo conocido de oídas, pero Él realmente no estará viviendo en nuestros corazones, porque cuando desobedecemos, nosotros sacamos al Espíritu Santo de nuestra vida, lo entristecemos al Espíritu Santo y Él se retira de nuestras vidas. Nos quedamos solos, nos quedamos sin esa guía de la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Esto de cometer pecado es algo muy delicado. Yo sé que ninguno es perfecto, sí, que justo solamente hay uno, Jesucristo, pero Él nos justificó en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar allí, y mientras nosotros hayamos decidido seguirle a Él, y seguirle a Él es vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir conforme a lo que dice las Escrituras, entonces podremos tener una relación con Dios. Vamos a ver un poquito más acerca de este versículo que hemos leído hace un momento, que nos decía así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Bien, vamos a ver dos puntos claves, amados hermanos. El primero es que el pecado es una violación de la ley de Dios, es un incumplimiento de la ley, como decíamos, ¿sí? La ley de Dios representa su voluntad, lo que habíamos mencionado hace un momento. ¿Qué es la ley de Dios? Es su voluntad, es lo que está escrito en su palabra, es lo que el Señor nos manda hacer. Por eso es muy necesario que nosotros conozcamos las Escrituras, que vayamos a una iglesia y escuchemos los mensajes y la predicación de la palabra del Señor para saber qué quiere el Señor de nosotros, qué espera el Señor de nosotros, qué anhela el Señor que nosotros hagamos para poder bendecir nuestras vidas. Porque si bien vale recalcar, cuando nosotros obedecemos no hacemos ningún beneficio al Señor, al contrario, por la obediencia que nosotros tenemos a Dios recibimos el beneficio de su bendición, ¿sí? Entonces, bien, amados hermanos, la ley de Dios representa su voluntad, y no solo su voluntad, sino también su amor y su sabiduría, porque a través de las Escrituras el Señor nos comparte de su sabiduría. Cuando pecamos estamos desobedeciendo esta ley y estamos actuando contra lo que el Señor quiere y desea para nosotros, contra lo que el Señor ha dejado dicho para que nosotros podamos vivir una vida abundante, una vida bendecida, una vida con gozo, con alegría, quizás con momentos de dificultad, pero siempre fortalecidos, siempre con fe, para poder presentarnos delante de la presencia del Señor y ser levantados por su poder, ser ayudados por su mano misericordiosa que no se ha acortado. No estoy diciendo que la vida del cristiano va a ser una vida que todo le va a ir bien y perfecto, no, porque mientras estemos en este mundo de injusticia, pues vamos a enfrentar desazones, problemas, enfermedades, dificultades, pero siempre estaremos de la mano del Señor mientras estamos esforzándonos en obedecerlo, bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su bendición y su guianza, que es lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar, porque un ser humano sin Dios estará completamente solo y desvalido, sin que nadie pueda ayudarlo, ni el dinero, ni las amistades, ni el poder, ni la autoridad que pueda tener, nada de eso le va a servir si no se encuentra de la mano en comunión con Dios, ¿sí? Bien, vamos a ver el punto número 2. Dice: el pecado es una ruptura o una violación de la ley contra Dios, ¿sí? La ley de Dios no es una lista de reglas arbitrarias, amados hermanos, sino es una expresión de su amor por nosotros. El Señor expresa su amor a través de su voluntad, como un padre amoroso que le dice a su hijo pequeño: no hagas esto porque te lastimarás, no hagas esto porque te vas a sentir mal, no toques esto o no comas esto porque te puede hacer daño. Igual, de la misma manera, la ley de Dios es esa expresión de su amor, de su misericordia, de su bondad, del querer bendecir nuestras vidas, ¿no? Y al desobedecerla, pues como dije hace un momento, nos separamos de Él y rompemos la relación que Él desea tener con nosotros. La palabra del Señor dice que Él nos anhela ardientemente, que Él desea estar cerca de nosotros. ¿Y por qué? Porque Él quiere bendecirnos, porque tiene pensamientos altos, maravillosos, muy buenos para nosotros, para darnos el fin que Él desea, que es un fin de bendición, amados hermanos, tanto en esta vida como en la vida venidera, en la vida eterna, ¿sí? Así que tengamos mucho cuidado, amados hermanos, en darnos cuenta si estamos viviendo en el pecado o estamos viviendo una vida que le agrada al Señor. Gloria a Dios. Quiero también leerles un versículo de la palabra del Señor
que nos habla claramente acerca de este tema y se encuentra en Romanos capítulo 6, verso 23 y dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, es decir, la consecuencia, el resultado de vivir en pecado es muerte. Y no solamente es muerte en esta vida, que es limitada, sino es muerte eterna, porque vamos a estar separados de la presencia de Dios si vivimos una vida pecaminosa, si vivimos una vida en la cual no nos interesa conocer la voluntad de Dios para poder vivir conforme a su voluntad. Recuerden esto: la paga del pecado es muerte. Esta palabra debe de redarguir nuestra mente y nuestro corazón, debe hacernos pensar que el resultado de pecar, por más deleitoso que se vea el pecado, por más agradable que se pueda sentir vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad, sin límites y sin razones, eso solamente nos llevará a la muerte, porque la paga del pecado, el salario del pecado, el resultado del pecado es la muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado, pues, hermanos, al romper la relación con Dios, nos conduce a esa separación eterna de Él. Sin embargo, Dios nos ofrece la dádiva de la vida eterna a través de Jesucristo, quien nos reconcilia con el Padre Celestial. ¿Cuánto nos ama el Padre que envió a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros? Como dice su palabra: mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Gloria al Señor. Pues, si aún hay vida, si aún estamos en esta vida, si aún estamos en este plano, en este planeta, mientras aún estemos respirando y tengamos conciencia, tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor, de arrepentirnos de nuestro pecado. Solo necesitamos mirar hacia el Señor en oración y de reconocer todo lo que hemos estado haciendo mal sin que al Señor le agrade. Todo lo que hemos estado haciendo que ha ofendido al Señor, todo lo que hemos hecho fuera de su voluntad. Y si tú estás pensando: pero yo le voy a pedir perdón y no voy a tener la fortaleza para dejar este pecado, estás equivocado, porque juntamente con el perdón de Dios viene el poder de su Espíritu Santo para ayudarnos a salir del pecado en que podamos encontrarnos. Así que, amados hermanos, busca fortaleza en el amor de Cristo, en la lectura de su palabra, en la oración, que Él está con nosotros en todo tiempo. Como dije, su mano de misericordia no se ha cortado. Él quiere bendecirte, quiere darte una vida llena de paz, una vida abundante de gozo y de comunión con Él, que es lo más importante, porque pase lo que pase, si estamos con Él, podremos superar toda circunstancia. Su palabra dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que te envío un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús. Saludos también de parte del pastor Manuel Paredes, que hoy no pudo estar con nosotros. Ya estaremos terminando el tema que se quedó a la mitad en el video antepasado. Y pues que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos. Fortalezcanse en la palabra y en el amor de Cristo. Nos escuchamos, nos vemos en un próximo video si Dios lo permite. Bye, bye.